Bienvenidos de nuevo al Resto es Política. En los dos primeros episodios exploramos el enorme potencial del continente africano y los obstáculos que ha tenido que enfrentar a lo largo de su historia. Hoy queremos dar un paso más, mirar hacia el presente y hacia el futuro de ese resurgimiento africano que, lejos de ser una promesa, ya está en marcha. Así es, África está transformándose desde adentro. Ya no se trata solo de superar las heridas del pasado, sino de construir su propio modelo de desarrollo. Un modelo que combine crecimiento económico, integración regional y un sentido renovado de identidad y soberanía. Muestra clara de eso es la Zona de Libre Comercio Continental Africana, un proyecto que busca conectar mercados y fortalecer las cadenas de valor internas. Más que un tratado económico, es una apuesta política por la unión y la autonomía. Exactamente, si esta integración se Exactamente, si esta integración se consolida, podría convertirse al continente en uno de los más espacios. Ok. Exactamente. Si esta integración se consolida, podría convertir al continente en uno de los espacios comerciales más grandes del mundo, impulsando la innovación, el empleo y la cooperación entre países africanos. Además, hay otro cambio profundo que a veces pasa desapercibido, la revolución tecnológica africana. En países como Kenia o Nigeria, los jóvenes están creando soluciones digitales para problemas cotidianos, desde el acceso a servicios financieros hasta proyectos de energía limpia o educación virtual. África está demostrando que la innovación no depende de la riqueza, sino de la creatividad. Donde faltan recursos, surgen ideas, y eso está reconfigurando la imagen del continente ante el mundo. Pero claro, este avance no significa que todo sea sencillo. A la par de estos logros, África sigue enfrentando retos estructurales que limitan su desarrollo, desigualdad, pobreza y una herencia histórica que todavía se refleja en la forma en la que el mundo se relaciona con el continente. Y ahí entra un tema esencial, el racismo estructural, un sistema que no solo afecta la vida cotidiana de millones de personas, sino que también define jerarquías globales, relaciones económicas y representaciones culturales. Para entenderlo, debemos ir al origen. El racismo no es un mero prejuicio, sino una base normativa y geopolítica para organizar el orden mundial. Su surgimiento coincidió con el ascenso del dominio global europeo a partir del siglo XVI y luego se transformó en la era de la primacía estadounidense después de 1945. Lo crucial es que el vínculo simbiótico y mutuamente reforzador entre imperio, esclavitud y racismo es una característica y un producto distintivo del orden mundial liberado por Occidente. Y este orden creó los mecanismos para justificar la tutela y la jerarquía. Un ejemplo claro es el estándar de civilización, prominente durante el siglo XIX, aunque supuestamente era sin distinción de color en teoría. En la práctica se basó en supuestos profundamente racistas. Justo el estándar de civilización sirvió como una forma de clasificar al mundo no europeo mediante una taxonomía de salvaje, bárbaro y civilizado en relación con Europa. Es notable que la abrumadora mayoría de los países que los europeos consideran incapaces de cumplir con este estándar eran no blancos. Es decir, si tu civilización era clasificada como inferior o atrasada, automáticamente se te despojaba de la capacidad de llevar negociaciones entre iguales. Exactamente. Esto sienta las bases para la visión de África como un continente que solo necesita ayuda. Las ideas racistas de los pensadores occidentales como Luke Ockham, que institucionalizaron o justificaron la inferioridad de las razas no blancas, se trasladaron directamente a la política exterior. En 1910, por ejemplo, la primera revista estadounidense dedicada a asuntos internacionales, el Journal of Race Development, se fundó para ser un foro que discutiera cómo las razas y estados generalmente considerados atrasados en sus estándares de civilización podrían ser mejor ayudados por los más fuertes. El debate internacional se estructura desde esta mentalidad de jerarquía racial y tutela, no de cooperación equitativa. Y la prueba de que esta mentalidad persiste está en cómo se manejan las relaciones internacionales contemporáneas. Cuando se construyó el orden mundial de posguerra, la cuestión de la raza fue intencionalmente barrida bajo la alfombra por Occidente. En conferencias fundacionales como la de San Francisco, que redactó la Carta de la ONU, los debates ignoraron el colonialismo y el racismo.
Esto permitió que racistas como el apartheid en Sudáfrica pudieron esconderse detrás del principio de no intervención, una norma claramente mencionada en la Carta de la ONU, dándole a esa soberanía una mayor importancia que racial. Así que la lucha por el área de libre comercio continental africana y la revolución digital africana es, en esencia, una batalla por el reconocimiento de su capacidad soberana, desafiando esta narrativa histórica de dependencia. Es una lucha es una lucha por una concepción alternativa del orden mundial. Las naciones postcoloniales, particularmente en la Conferencia de Asia-África en Bandung en 1955, fueron quienes tomaron la iniciativa para exigir la descolonización y la justicia racial. En Bandung se estableció el vínculo intrínseco entre colonialismo, derechos humanos y racismo. Exigieron el reconocimiento de la igualdad de todas las razas y de la igualdad de todas las naciones grandes y pequeñas. Para estas naciones, la igualdad soberana no equivalía ni subsumía la igualdad racial, la cual merecía ser reconocida por derecho propio, sino que buscaban reemplazar la taxonomía histórica basada en la raza con una norma de igualdad global racial. Por eso, cuando un Estado o actor internacional de Occidente duda del progreso africano, a menudo no es solo una evaluación económica, sino un reflejo de ese racismo estructural profundamente arraigado. Es más fácil ver un proyecto de infraestructura liderado por África como un riesgo o una necesidad de financiamiento externo. Espérense, me equivoqué otra vez. Lo voy a repetir. Por eso, cuando un Estado o actor internacional de Occidente duda del progreso africano, a menudo no es solo una evaluación económica, sino un reflejo de ese racismo estructural profundamente arraigado. Es más fácil ver un proyecto de infraestructura liderado por África como un riesgo o una necesidad de financiación externa que como un motor de crecimiento autónomo, simplemente porque esa narrativa se alinea con la jerarquía histórica de ayuda codificada desde hace siglos. Este es el núcleo de la cuestión. Hemos visto cómo las estructuras racistas, como el estándar de civilización que ya mencionamos antes, históricamente clasificaron al mundo no europeo en una taxonomía de salvaje, bárbaro y civilizado. Esto fundó la narrativa de que el continente debía ser ayudado por los más fuertes. Y lo peor es que esa actitud de venimos a ayudarles sigue viva, solo que ahora le cambian el nombre, le dicen cooperación o transferencia de conocimiento, pero al final es lo mismo, una relación donde uno siempre lleva la voz y el otro tiene que escuchar. Justo por eso lo que está pasando en África es tan importante. No se trata solo de que crezca su economía, sino de que están cambiando las reglas. Imagínense, Ruanda o Ghana negociando de tú a tú con potencias, eligiendo socios, diciendo no cuando les conviene. Esto antes era impensable. Exacto. Y cada vez que una empresa africana lanza una app que triunfa a nivel global, o cuando la Unión Africana llega a una cumbre con una postura común, le están dando la vuelta a ese prejuicio de que son menos. Lo están haciendo a base de hechos y no de discursos. Y ojo, tampoco es que todo sea color de rosa, hay problemas reales, lo sabemos, pero la diferencia es que ahora son ellos quienes están buscando las soluciones y no esperando a que lleguen de fuera. Al final, lo que está en juego es algo muy simple, el derecho a decidir. África ya no está pidiendo permiso para ser escuchada, se está sentando a la mesa con su propia agenda, y eso, más que cualquier cifra, es lo que está realmente cambiando el juego. En fin, ahora sí con esta reflexión cerramos el capítulo de hoy. La verdad es que da mucho para pensar. Y la próxima semana seguiremos profundizando en este renacer africano. Hablaremos un poco de casos concretos de países que están liderando este cambio desde lo local. Nos escuchamos, nos escuchamos en el próximo episodio. Gracias por acompañarnos.